Bienvenidos queridos amigos a Matecitos y Reflexiones, episodio 24, 20, 2 en la decena, 4 en la unidad. Eh, Hoy estamos con nuestros grandes amigos, únicos, incomparables, Nicolás y Marcelo. Bienvenidos Hola, ¿cómo chicos. están? Gracias por la Tenemos, invitación. Gracias por la invitación. tenemos visita y esta vez es alguien que sí sabe. Querido A portarnos Daniel, bien por hoy. favor. Sí, había que comportarse porque si no... Bienvenido, querido Daniel. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. Gracias por la invitación a ustedes. Muchas gracias por aceptar la invitación. Eh, Antes de comentar el tema del día, cuéntanos un poco acerca de ti. ¿Quién eres, Dani? ¿Dónde vives? ¿Y por qué te invitamos? Creo que voy a asumir el riesgo de aceptar la invitación. Le hicieron firmar el contrato, ¿verdad, chicos? Para que... No. ¿Cuál contrato? No. No, está todo en regla. Exijo contrato. No. No, bueno, muchas gracias por la invitación. Mi nombre es Daniel. Ven, ahí tengo pelo para que vean, ¿no? Sí, se ve. Todavía hay. Queda. Vivo en Santiago, Chile, y bueno, muy feliz de estar acá con ustedes. Mi profesión, si quieren que cuente un poco de qué hago, soy padre de dos hijas de 10 y 7 años, mi esposa Vivian. También hace algunos años estoy en el mundo académico, una pata está en esa área de las ciencias sociales. Tengo un doctorado en sociología y he hecho clases en distintas universidades y algunas investigaciones sobre el tema también, quizás que tiene que ver un poco con lo que estamos hablando hoy día, sobre temas de transiciones civilizatorias u otros aspectos como ciencia, religión, desarrollo y otros temas más sociales, ¿no? Y otra área en la cual estoy también involucrado tiene que ver con más directamente lo que estamos hablando hoy día, muchas actividades de construcción de comunidad que promueve la comunidad Bahá'í, ¿no? Y me ha tocado servir en distintas agencias o instituciones y también en la acción misma, ¿no? Como tutor o como maestro de clase de niños algunos años atrás. Y aunque apoyo la clase de niños de mi esposa, de forma, digamos, esporádica, pero bueno, ahí involucrado en esas actividades comunitarias también. Y también he conocido experiencias de acción social, desarrollo socioeconómico, y entonces me gusta también toda esa área también de desarrollo y construcción de comunidad. Perfecto. Muchas gracias, Dani. Marcelito, Bueno, entonces, el palo porque sí, yo no quería había decir algo que sí nos cortado el pasó pelo. es, tenemos un invitado de lujo el día de hoy, justamente para cerrar esta Segunda serie. serie. Claro, esta segunda serie, este segundo ciclo de programas, porque con este programa cerramos este nuevo ciclo de matecitos y reflexiones. Y comentarles entonces que el día de hoy el tema es, porque estamos hablando de la secuencia de cursos, el anterior episodio era sobre el libro 6 y ahora vamos a hablar sobre el libro 7 de la secuencia cuyo título es Avancemos en un sendero de servicio. Entonces, por eso invitamos a Daniel, porque tiene mucha experiencia de campo en acompañar a grupos y en todo lo que tiene que ver con la secuencia misma. Entonces, querido Dani, cuéntanos un poco sobre qué trata este libro. Es como el libro final de una primera etapa de la secuencia, porque hasta el libro 7 como que es como la primera parte de la formación de una persona en lo que tiene que ver con su servicio en la comunidad, ¿verdad? Entonces, cuéntanos un poco en qué consiste este libro, cuál es su contenido y después vamos compartiendo experiencias. Y ahí como nuestro modelo Nicolás está mostrando, ese es el libro 7. Véalo en YouTube después. Véalo en YouTube, así es. Así que cuéntanos, Dani, te escuchamos. Perfecto, sí, bueno,
Solo decir que creo que hay mucha gente que tiene mucho más experiencia que yo en la práctica, en el campo, no es falsa modestia. Pero yo puedo compartirlo también algunas cosas que yo he observado, digamos, en otras personas, también mi propia experiencia, pero creo que hay muchos amigos, adultos, jóvenes que pueden decir mucho sobre lo que está en este libro, ¿no? Bueno, quizás solo decir, bueno, este es, como decía Marcelo, es el séptimo de la primera como fase de esta secuencia. Quizás lo han dicho en otros episodios, pero esta secuencia de cursos está delineado en este concepto como de un sendero de servicio. Probablemente lo han mencionado, ¿no? Que un sendero de servicio que sabemos que está como, digamos, visualizado o generado desde al menos dos dimensiones. Por un lado, los escritos y las enseñanzas de la fe Bahá'í, ¿no? o de la revelación de Baha'u'lláh, y también la experiencia del mundo Bahá'í y en general de muchas comunidades del mundo de llevar eso a la acción, a la práctica, ¿no? Como esos principios que están ahí, esos conceptos, principios espirituales, conceptos, esas enseñanzas son como llevadas a la práctica, en la acción y para construir comunidad. Entonces, comunidades que estén caracterizadas por esas cualidades como justicia, unidad, etc. Entonces esta secuencia de cursos ha sido construida desde esa experiencia, desde esa combinación de esas dos cosas. Entonces, y como tal vez se ha mencionado, es también algo muy dinámico, ¿no? Y con la experiencia pueden surgir nuevos libros, nuevas ramas, ¿no? Entonces este es libro 7, es un punto en que las personas que están avanzando por ese sendero de servicio, que han ido, por un lado, estudiando los libros previos, pero también han ido actuando, impulsando distintas actividades de servicio de diverso tipo. Puede ser que algunas sean las que específicas actos que se estudian, como promover espacios de oración o devocionales, o tener clases de educación espiritual de niños o grupos prejuveniles, pero también otras actividades de servicio que están relacionadas con esas, apoyar tal vez con esas actividades, ofrecer su casa, ayudar a un maestro o un animador de grupos prejuveniles, invitar a otros. O sea, hay muchas maneras en que se refleja ese sendero de servicio, pero en este libro 7 hace referencia a un punto en que una persona ya puede empezar también tal vez ya lo he hecho antes, pero ofrece como la capacitación para empezar a ayudar a otros a emprender esos mismos actos de servicio, ¿no? Entonces por eso bueno, contiene tres unidades, y se llama Avancemos en un sendero de servicio, ¿no? Como decimos, ¿no? Entonces es un punto en que uno ya puede, tal vez lo ha hecho antes, ¿no? Pero o quizás alguno de estas personas ha acompañado a otra persona, como en su clase de niños o en su grupo prejuvenil o algo así, pero aquí ya ofrece como algunos conceptos, unos elementos para poder hacerlo como tutor, ¿no? Como un tutor que empieza a capacitar a otros y a acompañarles también, y a invitar a otros también a levantarse a servir y a caminar este sendero, ¿no? Entonces, como decía Marcelo, después hay otros libros que vienen después que también abordan otras capacidades que son parte de este proceso, más comunitarias o de capacidad institucional, etcétera, pero este ya es como individuos, ¿no? Cómo podemos desarrollar esas capacidades, ¿no? Entonces, y bueno, ustedes me interrumpen, ¿no? Pero No, son tres. nosotros dejamos que vaya hasta... Está bien, se son imprime, tres. se imprime. Quizás a nivel como global voy a describir un poco el libro, ¿no? Pero como mostraba el modelo, sí. Comentar un poquito el título de cada unidad. El título, exacto. Entonces la primera unidad es una unidad muy, muy especial, me gusta mucho, se llama El Sendero Espiritual. Y voy a leer el propósito, si me permiten. Dice: obtener mayor conciencia de la dinámica espiritual que se genera cuando avanzamos en un camino de servicio a la causa, y adquirir un mayor entendimiento
las fuerzas que operan, ¿no? Entonces, como decíamos, es muy probable que cuando uno está avanzando por este sendero, en sus pasos iniciales, o tal vez uno empieza a servir como un maestro de clase de niños, o uno ayuda a un maestro o un animador, uno ya empieza como a acompañar a otros, a avanzar. Pero también en el sendero de servicio enfrentamos desafíos, ¿no? Y algunos de esos desafíos hacen referencia también a nuestras propias, como nuestro propio ego, nuestras propias, a veces hay como una delgada línea entre el servir a otros y también el deseo como de reconocimiento, el sentirse importante, ¿no? Entonces hay fuerzas que están ahí operando y que pueden interferir como en el impacto de un servicio de uno, ¿no? Entonces, como de la pureza de intención de ese servicio, que realmente es para ayudar a una comunidad, a otras personas, a desarrollar sus capacidades, ¿no? Y uno, en el fondo, tiene que ir puliendo el corazón, el espejo del corazón, que es un concepto que se utiliza en las enseñanzas bajáis. Si uno como que pule ese espejo o limpia, digamos, su corazón, uno va a poder reflejar mejor esas cualidades, esos principios. Entonces hay un esfuerzo, que es otro concepto que está presente en esto, que creo que lo han visto antes, pero esto como de la transformación personal y social, ¿no? Este como doble propósito El moral. doble propósito moral, sí. Claro, que en el libro 5 aparece bastante. Esto también creo que hace referencia también a esa dimensión. Entonces, en esa unidad como que se exploran estas dimensiones, esta dinámica espiritual, como que implica que uno tiene que hacer un esfuerzo. Cuando uno empieza a servir o ayudar a otros a servir, hay pruebas en el camino. Uno tiene que perseverar, tiene que hacer un esfuerzo. Implica sacrificar, ¿no? Que es otro concepto que está en esta secuencia de cursos. El sacrificio, que significa dejar algo inferior por algo superior, ¿no? Por un bien superior, pero que muchas veces aparentemente es un sacrificio, pero finalmente es más bien un avance, digamos, espiritual o un desarrollo espiritual. Entonces, y así, ¿no? Entonces aborda varias como, es muy inspirador esta unidad, y hay también muchos ejercicios como de reflexión de lo que implica caminar este sendero, ¿no? Entonces, en términos como de los desafíos y las pruebas y las fuerzas que están ahí, y cómo esa transformación que uno vive en ese proceso. Perfecto. Comentemos un poco primero la primera unidad. No sé, Shamim, Nico, ¿tienen algún pensamiento? Lo que antes, y claro, antes, para que tengan tiempo de pensar, yo quería comentar algo justamente. Claro, porque en esa primera unidad, si mal no recuerdo, hay algunos ejercicios de reflexión son muy lindos, que nos hacen pensar, que nos piden reflexionar justamente cómo eran esas personas que nos acompañaron a nosotros primero al principio, ¿verdad? Porque eso es algo que hay que recordar. Cuando uno, por ejemplo, porque hablamos mucho a lo largo de toda esta serie, de la primera serie también de programas, hablamos mucho de las actividades básicas, pero es algo que uno no, al hablar de clases para niños, grupos prejuveniles, círculos de estudio, no es algo para el que uno se prepara y lo lanzan solo para que lo haga. No, uno está acompañado, desde el principio está acompañado. Entonces, el acompañamiento es un concepto que es central en todo lo que, en todo el programa, en toda la secuencia, ¿verdad? Entonces, desde el principio, desde el comienzo, uno tiene alguien al lado que lo está ayudando a avanzar en su comprensión, en sus esfuerzos, al abrir una clase para niños, el que le ayuda a, no sé, con el tema de la invitación a los niños, de la preparación de la clase misma, de la ejecución. Entonces, siempre hay alguien al lado, ¿verdad? Y en esta primera unidad creo recordar que hay ejercicios que nos piden recordar cómo eran esas personas que nos acompañaron, las cualidades espirituales que mostraron, y siempre uno es inevitable pensar que esas personas, y recordar con cariño a esas personas, porque mostraban siempre mucha paciencia, amor y compromiso con nuestro propio crecimiento espiritual. Y lo que quiere conseguir esos ejercicios, esa primera unidad, es que nosotros mismos hagamos un examen de conciencia y pensemos en si nosotros
o sea, cómo somos nosotros al acompañar a otras personas. Entonces, es algo muy bonito realmente, el pensar en la gente que nos ayudó a llegar hasta donde estamos y, y que nosotros nos estamos preparando para ayudar a otras personas a hacer lo mismo, básicamente, a avanzar por ese sendero de servicio. Entonces, es algo muy bonito, es muy lindo toda esa primera unidad. Entonces, Shamim, Nico, ¿quieren Yo comentar algo? bueno, quería hablar un poquito sobre la secuencia y cómo lo venimos hablando, porque muchas veces nos olvidamos de explicar, bueno, el concepto del tutor, ¿no? Que se toca mucho en el libro 7 justamente porque es como ese proceso de parte del ciclo inicial del Instituto Rugí, de decir, bueno, llegamos del libro 1 al 7. En el libro 7 lo que hacemos inclusive dentro del libro, que ahora lo vamos a hablar más cuando hablemos de la unidad 3, si no me equivoco, que es donde se hace eso, se revisan todos los libros que nosotros mismos hicimos del 1 al 7 y se analizan desde una perspectiva de cómo poder guiar a otras personas a hacer estas mismas actividades, ¿verdad? Hacer estos mismos libros, estas capacitaciones y también siempre tocando los temas en cada uno de los libros, la parte práctica de cada uno de los libros, es decir, para el libro 2 juntarnos a hablar de la fe baja con alguien, para el libro 3 hacer las clases de niños en nuestro barrio y todo ese tipo de actividades están resaltadas en el libro 7 como una parte del proceso de aprendizaje, ¿no? Pero como decía Marcelo y como recalcaba Daniel también al principio, ¿no? Esto es parte de un camino espiritual, esto es parte de un doble propósito también, como venimos hablando, ¿no? De todo esto, de esta parte, es nuestro propio crecimiento como individuo y que vamos a dar de vuelta hacia la comunidad, ¿no? Entonces, en el libro 7 yo creo que lo que hace mucho es resaltar esa parte de volver a la comunidad, en cierto modo, porque es un libro que te prepara para poder ayudar, acompañar a otras personas durante los otros 6 libros, ¿no? Aparte de ser un libro en sí, nos ayuda a eso. Entonces, a eso nosotros, a esa actividad nosotros lo llamamos tutoriar dentro de la comunidad Bahá'í, que sería entonces llegar a hacer el libro 7 y volver a darlo como acompañador en estos libros de vuelta. Sería el tutor, sería el que acompaña en estas actividades de capacitación, ¿no? Después está el que acompaña, por ejemplo, dígase, Marcelo tiene un grupo prejuvenil que ya lleva años haciéndolo, o tiene varios grupos que tienen mucha experiencia y alguien quiere iniciar uno, él sería normalmente la persona a la cual le van a pedir que ayude a acompañar a esta persona para poder compartir sus capacidades y para poder explicar cómo funciona mejor en su formato y ayudar. Por eso el concepto de acompañar siempre me gustó a mí, ¿no? En lo que es las actividades de la fe, por una cuestión de que es muy bonito, no es ni siquiera guiar, no es enseñar, es acompañar, es tipo, vamos de lado a lado y yo sí te voy a explicar lo que a mí me funcionó, pero también te voy a dejar a vos hacer tu propio camino y tu propia forma, ¿no? De cómo se hace esto. Entonces el libro 7 te prepara mucho para eso y te resalta cuáles son las cualidades que tenés que desarrollar para poder hacerlo de mejor manera, ¿verdad? Y eso. Sí. O sea, complementando eso, la verdad es que es interesante cómo efectivamente hemos ido hablando que dentro de la secuencia, uno al momento de facilitar estos libros, que en este caso es el tutor que facilita y comparte este círculo de estudio con el libro 1, 2, 3, ¿cierto? En adelante. Obviamente, uno como individuo al momento de ser tutor, probablemente siente que no tiene las capacidades o no sé, o no se siente preparado de alguna manera para poder entonces facilitar el material. Porque efectivamente cada uno de nosotros como individuos tenemos una carga emotiva, familiar o en el trabajo o en la escuela, en la universidad, de como una dinámica en la de que efectivamente como hay alguien que te dice algo, tú te lo aprendes de memoria y después lo repites, ¿no? No existe ese efecto como de desarrollar en la otra persona la capacidad de poder aprender por sí misma o adquirir ciertas cualidades y hay alguien que está como mirando ese proceso, como mencionaba recién Shamim. Entonces es interesante cómo acá en esta como primera parte
del libro, como bien mencionó Dani, justamente te ayuda a descubrir como individuo qué cosas tú puedes hacer o qué desafíos tú te vas a encontrar para ir mejor preparado a ese campo de servicio, a esa actividad, ya sea facilitar un libro o ya sea, por ejemplo, acompañar a alguien que está facilitando un libro, una actividad, ir con las mejores herramientas para poder acompañarlo y efectivamente lograr un proceso en el que la comunidad alcance un nuevo nivel de conocimiento, pero y dejando de perpetuar de repente ciertas conductas que existían antes, ¿no? Como conductas asistencialistas o paternalistas de que bueno, yo te tengo que decir qué tú tienes que hacer o yo tengo que decir lo que tú cómo lo vas a hacer, qué decir cuándo, sino más bien aquí, como hemos visto, los círculos de estudio tienen esa capacidad de desarrollar opiniones en un espacio compartido, diverso, en la que entonces vamos desarrollando y vamos viendo cada una de las cualidades que acá se mencionan, porque se mencionan mucho en esta primera unidad. Entonces vamos viendo cómo es la mejor forma entonces en la que yo puedo ayudar a otra persona sin hacerla sentir menos, sin hacerla sentir como de que depende de mí, sino como logrando justamente acompañar y desarrollar capacidad en ese individuo. Pero para eso, obviamente, como mencioné al principio, uno tiene que liberarse de muchas ideas, prejuicios, cosas que tiene ya desde antes y claro, en esta primera unidad justamente es romper todas esas barreras que uno tiene de lo que cree que uno es como acompañar a otra persona o estar con otra persona ayudándole, desde la parte de cómo desarrollar esas cualidades para que sea mucho más efectivo ese acompañamiento y romper esos viejos como paradigmas que existen hoy en día de alguien que pasa por un proceso antes que otro, ¿no? Antes de pasar a la segunda unidad, Dani, quería comentar un aspecto importante de la primera unidad y de todo el libro realmente es entender, es la idea de que todo es parte de un proceso espiritual, ¿verdad? Ujú. De ahí, o sea, en el sentido de que se habla en la primera unidad de algunas secciones sobre la confianza en Dios, la atracción a la belleza y todo eso, para tener en cuenta todo eso, para ser conscientes de que nosotros somos instrumentos, ¿verdad? Y ahí entra todo lo que había mencionado Dani, de que si uno sirve tiene que ser por realmente amor a la humanidad y por amor a Dios y no por un deseo del ego de lo estoy haciendo yo para obtener prestigio ni nada, sino que somos instrumentos, ¿verdad? Dentro de todo, de esta gran empresa espiritual, todo tiene un carácter espiritual dentro de lo que estamos haciendo. Entonces, eso quería recalcar. Entonces, Dani, si quieres comentarnos acerca de la segunda unidad del libro, o Sí, comentar acerca de algo más de la primera. sí, puedo decir algo más y luego aprovecho a pasar a Por la favor, segunda. sí. Pero sí, yo creo que todo lo que ustedes han dicho es muy interesante y creo que este último de esta dimensión espiritual, creo que es lo más importante, ¿no? También de este proceso, de este sendero, ¿no? Entonces, como tú dices, en varias partes se menciona el tema de la confianza en Dios o el amor. Está este concepto del amor a Dios, ¿no? Son temas muy, muy profundos, ¿no? Que no son temas así cliché o algo, sino que son realmente temas muy, muy profundos y como de las dimensiones del amor y cómo eso se expresa y que hay un cierto amor como más ilimitado, ¿no? Que es ese amor a Dios o que esté en esa dimensión espiritual, que es un recurso ilimitado, ¿no? Entonces, y que eso es lo que, cuando un corazón refleja eso, eh, eso lleva a un amor ilimitado y desinteresado por la raza humana, ¿no? Entonces, conectar ese corazón de uno como individuo con esa fuente de motivación, de amor, es un poco el centro de esa transformación, ¿no? Y de esa motivación. Pero es un tema muy, muy profundo, muy, muy espiritual, o uno podría decir incluso existencial, no sé, pero que, pero que conecta ese corazón con esa fuente, digamos, ¿no? Y eso se transforma después en esos actos de servicio, porque se refleja en ese amor ilimitado hacia la humanidad, ¿no? Y también eso mantiene, como tú decías, esa motivación más profunda y también
esa atracción a la belleza, ¿no? De todas esas otras cualidades y permite evitar otro tipo por ejemplo, otras características indeseables, ¿no? Por ejemplo, como los celos, la posesividad, el prejuicio, ¿no? O La el deseo, manipulación también se habla. la Todo eso. manipulación, el deseo de reconocimiento, el deseo, la dominación, o sea, como mucho esto de la pureza de intención, de realmente, pero eso es algo que es muy profundo, no es en un sentido superficial que está planteando, sino que bastante profundo, y uno puede ver que en la sociedad hoy en día, uno puede como proyectar este tipo de dimensiones a muchos servicios que uno presta, ¿no? Ya sea en el ámbito público, social, empresarial, privado, o sea, el trabajo, cómo uno hace el trabajo, o si con un fin, un propósito de servicio a la humanidad, u otro, ¿no? Entonces, y así, o sea, se refleja en muchas cosas que uno puede hacer en la vida, ¿no? Entonces, pero aquí obviamente está en el contexto más de la construcción de comunidad, pero va más allá, va mucho más allá de eso. Y por eso es una unidad que es muy inspiradora y tiene, bueno, tengo muy buenos recuerdos de cuando la hice por primera vez y fue un proceso muy transformador, ¿no? Muy emotivo, pero es muy bueno volver a hacerlo y de vez en cuando revisarlo, ¿no? Como cuando uno también sirve como tutor, es bueno también estar refrescando todo esto, ¿no? Para no olvidarse, digamos, ¿no? Sí. Y en general, ¿no? Y ahí está la segunda unidad que tiene que ver, bueno, se llama Seamos tutores de los libros 1 a 6, ¿no? Que, como ustedes decían, y yo creo que acá hay un concepto también muy interesante. Bueno, voy a leer el propósito. Dice, explorar algunos de los conceptos y adquirir ciertas actitudes y destrezas que contribuyen a desarrollar la capacidad de ayudar a un grupo de amigos a pasar por los libros del 1 al 6, ¿no? Y hay una práctica que es formar un ciclo de estudio y acompañarlo en el estudio de por lo menos un libro. Entonces, bueno, todo esto, esta es la versión más reciente del libro 7, puede ser que estos libros de vez en cuando se van ajustando en base a la experiencia, puede ser que después haya una edición más nueva, ¿no? Pero yo creo que acá es muy interesante porque acá, aunque hay un libro que viene más adelante, que es el libro 10, que es el de Construyendo Comunidades Vibrantes, que ya tiene que ver con esa dimensión más comunitaria, y hay ese tema que muchos de ustedes comentaron del acompañamiento, está muy desarrollado en ese libro, ¿no? Que tiene que ver con este sentido de comunidad, ¿no? De apoyo mutuo, de aprendizaje, pero también está presente en el libro 7 en varios aspectos, porque este concepto también de tutor es un concepto sobre el cual estamos aprendiendo mucho todavía, ¿no? Y está esta idea de que un tutor hace varias cosas. Un tutor, por un lado está esa dimensión como de ayudar en el estudio, ¿no? Que aquí se menciona, ¿no? Pero también en esta unidad también muestran muchas otras dimensiones de un tutor. Un tutor también es alguien que ayuda a los participantes de su ciclo de estudio, o si es una capacitación intensiva también, les ayuda a dar sus primeros pasos de servicio, ¿no? Entonces ese tutor también les acompaña, ¿no? Les ayuda y les está siempre incentivando y les está como alimentando ese deseo de servir, ¿no? Mientras van avanzando por el libro respectivo, ¿no? Y entonces tiene un rol también como de, no solamente de que alguien que ayuda a estudiar, sino que también es alguien que está ayudando a que ese ciclo de estudio, ese grupo de amigos, se levante a servir. Entonces también hay toda una parte acá que habla de cómo un ciclo de estudio es parte es un componente del proceso de construcción de comunidad, ¿no? Entonces el ciclo de estudio se pone al servicio de la comunidad. Entonces, ya sea algún plan que las instituciones de una comunidad, por ejemplo, han impulsado, entonces el ciclo de estudio se pone al servicio de eso, o empieza también a tener metas. Cuando uno estudia un libro es porque uno quiere servir, ¿no? Entonces, en un ciclo de estudio de amigos que están estudiando el libro 3, por ejemplo, para ser maestros, ¿no? Entonces tal como decía Shamim,
Muchas veces otro maestro puede ayudar y acompañar, ¿no? Otro animador, pero también el tutor es también un maestro, ¿no? También es un tutor, también es un animador, porque esa también es la visión, que uno es tutor, pero al mismo tiempo uno es maestro, uno hace todo eso, ¿no? Y hay muchas experiencias. De hecho, hay algunas películas que están en internet que quizás las han mencionado. Hay una que se llama Ampliando la Bienvenida, que está en el sitio bahá'í.org, ¿no? Hay otras que se llaman Fronteras del Aprendizaje, que están ahí disponibles al público, pero ahí, por ejemplo, en Ampliando la Bienvenida aparecen varios testimonios de amigos que están sirviendo en algunas comunidades, en barrios, que dicen, ¿no? Yo soy tutor, también tengo una clase de niños y también tengo un grupo prejuvenil, ¿no? Entonces, esa persona hace todo eso, ¿no? Entonces, tiene algunas actividades o tiene una reunión devocional, pero también está sirviendo como tutor, estudiando un libro de la secuencia con otros amigos para ayudarles también a empezar ese acto de servicio, ¿no? Y otra cosa que también hace un tutor también invita a otros, ¿no? No es solamente alguien que está ahí esperando que lleguen las personas, sino que hacen encuentros de jóvenes, organizan actividades, espacios como este que ustedes tienen, conversatorios, donde se puede hacer esto a nivel de un barrio, de una comunidad, donde se reflexiona sobre las necesidades de un lugar, de un barrio, y cómo queremos que ese lugar se transforme, ¿no? Se transforme a la luz también de ciertos principios, ciertas enseñanzas, ¿no? Como la justicia, la unidad, la educación de los niños, ¿no? Y entonces, ¿cómo uno puede hacerse cargo de esa transformación? Entonces, un tutor es alguien que está siempre también como un agente de cambio, invitando a otros a levantarse y ayudar a otros a poder hacerlo. Y tomar eso en sus manos, ¿no? Tomar ese proceso de transformación en sus propias manos. Entonces eso un tutor hace como todo eso, ¿no? Entonces obviamente los otros libros que vienen después también ayudan, ¿no? Cuando el libro 10 y esos otros libros más avanzados, pero en esta unidad se repasan los libros 1 al 6 para que también el tutor pueda también facilitar esos libros con otros grupos, pero también ayudar a las personas que estudian esos libros también a servir, ¿no? Y también ser parte de ese proceso de construcción de comunidad y invitar también a otros a sumarse, ¿no? ¿Puedo complementar eso, Dani? Lo que pasa es que estaba justamente ahí en la unidad 2, hay algo interesante que dice que el enfoque del instituto, ¿no? El Instituto Ruji, que es quien provee estos materiales que hemos estado viendo, dice que el enfoque del instituto es participativo. Entonces, ¿a qué se refiere con eso? Justamente es que se espera que los círculos de estudio, los participantes se esfuercen por ser agentes activos de su propio aprendizaje. Exacto. Y que usted les ayude a asumir la apropiación de su educación. Entonces es interesante como para que este sistema como que se replique y de alguna forma dure en el tiempo y pueda llegar a más comunidades y lo que pasa, no lo que dice Dani, quizás alguien en algún momento, claro, porque la capacidad de la comunidad dio para que la misma persona hiciera varias actividades, pero después le enseña a otras y ellas mismas se apropian de ese conocimiento y enseñan a otras y así, ¿no? Empieza a crecer un poquito ese sistema, pero solo en función de justamente la apropiación de ese aprendizaje. No existe justamente esa relación como de lo que yo decía hace rato, ¿no? Yo te digo que esto es lo que tú tienes que hacer y la otra persona lo hace Claro, hay que sabe y que no sabe, algo así. Exactamente, ¿no? Si no, efectivamente, yo sé que tú puedes hacerlo y hay un ejemplo muy bonito que me gusta, en algún momento lo escuché, de justamente que cuando uno es tutor o efectivamente cuando uno quizás está involucrado más en alguna actividad de servicio, cada vez que conoce a una persona nueva, ve justamente en vez de ver la semilla, como que dicen como que ve el árbol, ¿no? O sea, como que ve lo que puede llegar a lograr esa persona. Entonces hay gente que simplemente puede ver la semilla y decir, bueno, o sea, le falta mucho y no tiene esta capacidad, no tiene esto, no tiene, y puede ser muy negativa su percepción.
Es limitante. Exactamente, y en cambio lo que uno llega a desarrollar de alguna manera en este libro, ¿no? Y refuerza justamente es la capacidad de poder ver en esa semilla ese árbol. Es decir, a esta persona obviamente está conociendo, entonces, bueno, ¿cómo hacemos para que pueda llegar a este nivel o para que pueda lograr entender esto? O cómo, no, quizás no como qué creo yo que él necesita, sino más bien qué crees tú que necesitas para poder ayudar a otro. Y en base a eso, entonces la persona decide apropiarse de su aprendizaje y uno quizás lo que hace es básicamente desarrollar las capacidades individuales para ayudarle a ese otro individuo. Entonces es interesante cómo uno se prepara para otro, de alguna manera en este libro. O sea, básicamente es como, no me preparo para mí para ser mejor y para el día de mañana, como decíamos, estar ahí como en las portadas de revistas, sino básicamente es como, ¿cómo me preparo yo para ayudar a ese otro que quiera apropiarse de su aprendizaje? Entonces, eso es súper interesante del sistema educativo en general que tiene el Instituto Ruggi y de lo que efectivamente, como decía, enseña este libro en particular, el libro 7. Shamim, ¿tenés algo que decir? No, seguimos. Ya, porque justamente tenemos poco tiempo, pero tenemos que hablar de la tercera unidad, porque el libro en su totalidad es maravilloso, entonces no podemos pasar por alto la tercera unidad. Entonces, antes de pasar a hablar la tercera unidad, solo una cuestión cortita, es justamente relacionando con lo que dijo Dani. Claro, un tutor al llegar ya al libro 7, al pasar por todos los libros, ya no tiene solo esa visión de, no, yo solo soy tutor, yo solo tutoreo, ¿verdad? Sino que ya es capaz de ver todo el proceso, ¿verdad? Por eso un tutor es un maestro, un animador e incluso es anfitrión de devocional, porque ya es capaz de ver como todo el proceso como un todo, ¿verdad? Entonces, o sea, al llegar, si el proceso fue bien hecho, al llegar al libro 7 uno ya evita esa fragmentación, ¿verdad? Porque incluso dentro de las actividades a veces puede haber esa tendencia. No, yo solo tengo esta actividad y no sé nada sobre lo otro, pero en realidad es parte de un todo, ¿verdad? Entonces, es parte de un todo. Entonces, eso, solo quería comentar eso y pasar a comentar la tercera unidad, que también es muy importante y muy hermoso, porque Sí. creo que habla sobre las artes. Exacto. Sí, solo decir que, tal como bien decía Nicolás, la primera parte de esta segunda unidad como que repasa como esos enfoques, metodologías, donde están esos principios que decía, ¿no? Del empoderamiento y de apropiarse de su proceso de aprendizaje, ¿no? De los participantes y cómo un tutor ayuda en eso. Y luego va viendo algunos elementos de cada uno de los libros que va a tutoriar y otros elementos que tienen que ver con el ciclo de estudio o las modalidades de estudio, el modo de impartición de los cursos, las capacitaciones. Entonces sí, como bien decía Marcelo, tercera unidad, una unidad más cortita, pero muy importante, se llama Promovamos las artes en las bases. Y el propósito es apreciar el papel de las actividades artísticas en un ciclo de estudio, ¿no? Entonces, o también podría ser en una capacitación más larga, porque ustedes saben que a veces en algunos lugares se hacen cursos de 10 días o de una semana o de un fin de semana para estudiar de manera intensiva uno o más libros, ¿no? Entonces, en todos esos espacios, tanto en el ciclo de estudio como una capacitación más intensiva, el uso de las artes es muy importante, ¿no? Por varias razones, ¿no? Pero en especial porque muchos de estos conceptos que son espirituales, estamos viendo acá, a veces, por un lado, alcanzamos una mayor profundidad de su entendimiento, no solamente intelectualmente, que sí es muy importante, pero también en la expresión artística. Uno puede, de forma artística, muchas veces también reflejar estas dimensiones tan profundas que tiene lo espiritual, ¿no? Ya sea, entonces entonces también promueve el arte en las bases. Entonces, esta es otra característica también del Instituto Ruggi, que es muy abierta, o sea, que toda esta parte también puede adaptarse a la diversidad de expresiones y culturas que existen. Entonces, no hay una única manera. Entonces, en las bases de la comunidad pueden haber distintas expresiones artísticas que pueden referirse con la música, la artesanía también se hace referencia, contar historias, contar la danza, no sé. Entonces acá hay, bueno, se muestran algunas
ejemplos de distintas expresiones de estas dimensiones artísticas y cómo narrar una historia, el tema de la música, pero también hay toda una parte acá que también se supone que las artes, cuando uno refleja un concepto espiritual en una expresión artística de un lugar en particular, eso también refleja como una apropiación de eso, ¿no? Entonces, por ejemplo, es muy lindo en varios lugares que me ha tocado conocer, por ejemplo, en comunidades indígenas, por ejemplo, como en el sur de Chile o en Bolivia, otros lugares, como al hacer esta secuencia de cursos, muchas citas, por ejemplo, las han expresado en canciones, de acuerdo con su propia cultura, digamos, ¿no? O en quechua, o en mapudungún, con sus estilos, etcétera, o incluso en español, pero usando los instrumentos propios. Entonces eso refleja como una apropiación de un concepto, de una cualidad espiritual o de un concepto mucho más profundo en ese lugar, ¿no? Entonces por eso es parte también de esa transformación que estamos viviendo y que también empieza como a influenciar en el nivel de la cultura, ¿no? Entonces empiezan a surgir expresiones culturales y artísticas que reflejan esos conceptos que están impulsando ese proceso de construcción de comunidad, ¿no? Entonces, y lo mismo que en los niños, los prejóvenes, hay canciones que han surgido, juegos, historias juegos cooperativos, no sé, o historias, o canciones que reflejan también esas cualidades y que también, bueno, se pueden usar en otros lugares, pero también es muy lindo que surjan en un propio lugar y que se usen ahí también, ¿no? Eso Entonces, explica también por qué hay una guitarra detrás de Dani. Porque Dani también toca la guitarra. Y como mencionábamos en el episodio sobre las devocionales, y que la música casi siempre está presente en las devocionales. Entonces, las artes tienen una importancia muy, muy marcada dentro de las actividades, por todo lo que mencionó, lo que acaba de mencionar Dani. Y lastimosamente, ya tenemos que cerrar, ya no nos quedamos sin tiempo, y también por el tiempo de Dani, porque tiene poco tiempo disponible. Así que, queridos amigos, algunas reflexiones finales acerca del episodio, acerca del libro 7, qué es lo que les quedó del libro realmente y lo que hasta ahora como que les sigue resonando después de haber hecho el libro. Porque personalmente yo lo hice una vez, la primera vez, y luego me tocó infinidad de veces tutorarlo. Y cada vez que lo tutoreo, encuentro cosas nuevas y profundizo muchos conceptos que antes se me habían pasado por alto. Entonces, también es algo que mencionamos siempre en cada episodio, el contenido de estos libros no se agota. Entonces uno no puede decir, yo ya hice una vez, ya lo sé todo. No, no es así. O sea, puedes hacerlo 10 veces y vas a seguir encontrando cosas nuevas en los materiales. Y es maravilloso. Shamim, Nico, Dani, reflexiones finales. ¿Quién quiere empezar? Una cuestión rápida. Para mí siempre el libro 7 fue como, yo lo definía como un punto de retorno, pero en el que cada vez que uno llega a ese punto, de repente vuelve en diferentes ángulos, en diferentes formatos a los otros libros, a las otras actividades, y es como que va rebotando en esta pared, pero rebota en diferentes formas, con ángulos más altos, ángulos más bajos, diferentes cosas, pero va como entendiendo diferentes cosas, diferentes cualidades que uno va desarrollando en el proceso de hacerlo. De repente uno, cuando está más desarrollado cierta cualidad, vuelve a hacer el mismo libro que había hecho hace 2 meses atrás, pero con más paciencia, y puede leerlo de diferente manera, puede entender diferentes cosas, ¿no? Y bueno, la parte de las artes, que bueno, obviamente es parte muy fuerte en mi vida, me parece que, bueno, lo habíamos hablado específicamente, la parte de las devocionales y esto, cambia completamente el tono de una devocional cuando tiene una parte artística en relación a solo leer los escritos o cosas así. Y es porque para mí, por lo menos, sin lugar a duda, en este mundo material, lo más cercano a lo espiritual es las artes, ¿no? Es como ese punto más así entre medio de este mundo material y los conceptos más elevados en los cuales no tenemos un 100% de comprensión. Entonces muchas veces a través de metáforas, de expresiones artísticas en la danza o en la música, logramos llegar como a ese entendimiento que va, o sea, que es... Eh,
no es tangible, ¿no? Esa comprensión que es del espíritu, que es esa que te toca el corazón, como le había comentado yo con estas devocionales con tambores y con música y con esto, el sentimiento es completamente distinto, ¿no? Entonces, me parece muy importante que un libro que te enseña a cómo guiar en los otros libros, te hable también de esto, ¿no? De estos conceptos de cómo ser mejor, de qué cualidades tener, y de repasar los libros y de siempre ver diferentes ángulos. O sea, está todo incluido en este libro, ¿no? O sea, sin lugar a duda tiene su parte orgánica de crecimiento y como dijo Dani, va a ir cambiando con el tiempo y van a ir actualizando y eso es parte de lo que me encanta de todas estas actividades, en realidad, ¿no? Siempre cambia, siempre es orgánico. Muchas gracias, Yamil. Nico, reflexiones finales. Uf, ahí voy. Uf, esa es tu reflexión Sí. final. No, o sea, yo creo que, bueno, una reflexión podría ser hacer una segunda parte de este episodio, pero bueno. Sí, porque Nos realmente, quedamos sin tiempo. amigos, apuramos un montón, porque Sí, hay mucho para hablar del libro sí, 7, sí. Pero pero como es lo que siempre, nos queda. bueno, entonces como reflexiones, acá hay una cita que quisiera compartir brevemente de Abdul Baha, el hijo de Bahá'u'lláh, que está justamente en esta unidad 3, que dice: las melodías, aunque son materiales, están conectadas con lo espiritual. Por lo tanto, tienen un gran efecto. Un cierto tipo de melodía alegra el espíritu, otro tipo lo entristece y otro lo anima hacia la acción. Entonces, es interesante cómo en este libro, desde la transformación del individuo a nivel espiritual y lo que refleja como materialmente de alguna manera, todo está como conectado. Y la manera en que uno desarrolle tanto ese ámbito como material, como espiritual, uno puede hacer justamente comunidades como mucho más significativas y relaciones mucho más significativas y totalmente positivas y empoderadoras, ¿no? Que era lo que veíamos, ¿no? De apropiarse de justamente su educación. Entonces, creo que el libro 7 justamente es eso, ¿sabes? Es dar las herramientas al individuo para que ayude a los otros individuos, logrando entonces comunidades mucho más significativas y como, bueno, más adelante se ve en el libro 10, comunidades como vibrantes, ¿no? Que tengan esa capacidad de servir a los demás inherente, dado que ya tienen las herramientas justamente que aquí se trabajan. Muchas gracias, Nico. Dani, querido, ¿alguna reflexión final acerca del libro? Bueno, sí, o sea, creo que como ustedes bien han dicho, hay muchísimo que se puede decir y con más tiempo se podría analizar, pero quizás, por un lado, eh, es un libro, creo que tanto inspirador, como decían ustedes, Nico y todo, de transformación espiritual, pero también muy práctico, de cosas muy concretas, de cómo llevar este programa como de educación y transformación a la acción para todos, para una comunidad, y, y, y que tiene su esencia este tema del empoderamiento, de la transformación, ¿no? Y de la apropiación, ¿no? Como ustedes mencionaban, y eso, y que también está el tema de las artes, también es muy importante que esté presente porque genera toda una motivación y también ayuda también a esa comprensión mayor de ciertos conceptos y también de apropiación diversa. En cada lugar va a ser diferente también cómo se va a expresar eso, ¿no? Entonces, y que se exprese en obras artísticas, como muchas veces durante el estudio uno puede crear algo, una canción, crear una pintura, un poema, y así, ¿no? Un pequeño teatro, no sé, que, que ayuda a entender algo más profundamente. Yo recuerdo cuando hicimos la primera unidad, hicimos unos teatros muy, muy especiales, pero pero también esas mismas creaciones se pueden utilizar después en la misma comunidad, ¿no? Muchas canciones que han salido o teatros que luego han sido parte de la vida comunitaria, ¿no? Entonces, como ustedes mencionaban, en esos espacios de oración u otros encuentros de barrio, de comunidad que son hechas por los niños o los jóvenes, que son muy, muy inspiradores. Así es. Bueno, Yo invito muchísimas a todos a gracias. conocerlo. ¿Cómo? Y que invito a todos los oyentes o que están mirando a estudiar este libro.
Y esa es la siguiente invitación justamente que hacemos siempre. Queridos amigos, muchísimas gracias, querido Dani, por aceptar la invitación para participar en este episodio. Como siempre decimos, esta es solo una primera aproximación a este libro. Queda un montón de cosas para hablar acerca de él. Y como siempre, pongan en práctica la libre investigación de la verdad. Sigan investigando ustedes mismos. Si quieren saber más acerca del libro, acerca de la secuencia, escríbanos, comenten sus dudas, sus preguntas, sugerencias. Y como comentábamos al principio, este es el capítulo final de esta segunda secuencia, de este segundo ciclo del programa. Entonces, pero vamos a cerrar con un capítulo en vivo. Creo que la fecha es el 21 de noviembre, ¿verdad? Si no me equivoco. La última semana. Pero mientras, a medida que se vaya acercando los días, vamos a ir avisándoles. Así que eso, muchísimas gracias, Dani, querido, por tu tiempo. Shamil, gracias, Dani. Nico, gracias, y nos vemos en el siguiente episodio, en el que va a ser en vivo. Así que gracias por seguirnos siempre. Gracias, Dani, querido. Un abrazo a todos. Que estén bien. Chao. Chao.